Papacitos y mamacitas, siéntense, porque les traigo un chisme tan bueno que hasta mi sobrino, el gran Master Gorila, me pidió que les echara el cuento completito. ¿Cómo ven que hay una historia que está dando de qué hablar en todo el mundo? Y cómo no, si parece sacada de una novela de ciencia ficción. Hoy les voy a platicar de Mikey Chanel, una joven que rompió todas las leyes de lo que creemos entender sobre el cuerpo humano, el género y, hasta la maternidad. Miren, resulta que Mikey nació en Boston, Massachusetts, y fue criada como un niño porque tenía genitales masculinos. Pero, como suele pasar, la vida siempre tiene sus secretos guardados bajo la manga. Desde su adolescencia, Mikey sentía que algo no cuadraba. Mientras otros chicos desarrollaban músculos, voces graves y hasta bigotes, ella tenía un cuerpo con curvas femeninas y casi nada de vello facial. Pero nadie sospechaba nada, porque claro, las etiquetas sociales no dejan espacio para cuestionar. El gran giro llegó cuando Mikey fue al médico por unas molestias en el cuerpo. Y aquí viene el bombazo, mis amores. Los doctores descubrieron que no solo tenía genitales masculinos, sino también un sistema reproductor femenino completo, útero, ovarios, trompas de falopio, todo completito. ¿Se imaginan la cara de Mikey al enterarse? Pensó que era una broma. ¿Dónde están las cámaras?, decía. Pero no, papacitos, esto era real. Lo más impactante vino después. Los médicos le dijeron que podía quedar embarazada. Sí, escucharon bien. Aunque Mikey fue criada como hombre, su cuerpo era capaz de concebir. ¿Y qué creen que decidió hacer? Antes de someterse a una cirugía para retirar esos órganos femeninos, quiso aprovechar la oportunidad única de ser madre. Y lo logró. Ahora lleva en su vientre al que será su primer bebé, algo que dejó a todo el mundo boquiabierto. Mi sobrino, el gran Master Gorila, me pidió que les explicara esta historia porque, como él dice, nos enseña que el cuerpo humano es una maravilla llena de misterios. Pero también porque Mikey nos deja una lección enorme. No todo es blanco o negro, hombres o mujeres. Hay toda una gama de experiencias que no caben en esos moldes rígidos que la sociedad nos ha impuesto. 1. El nacimiento y la crianza de Mikey Chanel. Imaginemos el momento del nacimiento de Mikey. Una sala de hospital, luces blancas, doctores y enfermeras concentrados en el momento crucial. Al nacer, los médicos ven genitales masculinos y con toda naturalidad declaran, es un niño. Desde el primer día, la vida de Mikey se enmarca en las expectativas sociales sobre lo que significa ser varón o ser niña. Ahora, pensemos en la crianza. Mikey crece corriendo en el patio, jugando con carritos y muñecos indistintamente, porque los niños pequeños muchas veces no tienen prejuicios, simplemente escogen lo que les llama la atención. Sus padres, queriendo ser amorosos, la tratan como a un hijo varón sin saber que su biología interna cuenta otra historia. Durante sus primeros años, es probable que nadie sospechara nada inusual. Al igual que las capas de una cebolla, la complejidad de Mikey estaba oculta tras una apariencia masculina, y ese secreto biológico permanecía en silencio, esperando el momento de salir a la luz. 2. Señales desde la pubertad. La adolescencia es una etapa en la que el cuerpo habla por sí mismo. Mientras las voces de sus compañeros varones cambiaban, las suyas tal vez no lo hacían con la misma intensidad. Mientras ellos desarrollaban músculo y vello corporal, ella notaba que su cuerpo, en vez de masculinizarse marcadamente, adquiría sutiles rasgos femeninos, caderas más anchas, una distribución de grasa distinta, tal vez un rostro más suave. En la intimidad del baño, frente al espejo, Mikey se preguntaba, ¿por qué no me parezco a los demás chicos? Estas señales eran un susurro de la naturaleza, una pista de que en su interior habitaban órganos con una funcionalidad distinta a la esperada en un hombre. Aún así, estas diferencias podrían atribuirse a la variabilidad natural del cuerpo humano, a la genética o simplemente a la diversidad corporal. Por eso, nadie sospechaba la magnitud del hallazgo que vendría más adelante. 3. La visita al médico y el descubrimiento impactante. La revelación llegó en un consultorio médico iluminado por lámparas blancas y estetoscopios colgantes. Mikey fue para checar un malestar cualquiera, algo que no parecía grave. Pero lo que encontraron los médicos fue como abrir un cofre del tesoro biológico, útero, ovarios, trompas de falopio, órganos típicamente asociados al sexo femenino, alojados en el cuerpo de una persona criada y reconocida socialmente como hombre. Este descubrimiento es raro, pero no único. Existen casos documentados de personas intersexuales, cuyas configuraciones cromosómicas, hormonales o anatómicas no encajan perfectamente en las definiciones estándar de masculino o femenino.
Sin embargo, la mayoría de estos casos suelen ser detectados mucho antes. Lo sorprendente en Mikey es que llegó a la adolescencia sin diagnósticos ni sospechas previas, lo que convierte su caso en una auténtica rareza médica. 4. La reacción inicial de Mikey. Imaginen la montaña rusa emocional: confusión, sorpresa, incredulidad, tal vez incluso miedo. ¿Cómo puedo tener órganos femeninos si me criaron como un chico? Podría preguntarse. Esta revelación es una bofetada a la estructura binaria del género que hemos aprendido. La reacción inicial tal vez combinó lágrimas, silencio, preguntas sin respuesta. Mikey, con valentía, tuvo que digerir una verdad que desafiaba todo lo que sabía sobre sí misma y su cuerpo. No es difícil imaginar que, al salir de la clínica, el mundo se veía distinto. Cada persona en la calle, cada amigo, cada familiar se convertía en una incógnita. ¿Cómo reaccionarían si supieran? Ese momento es crucial, pues la identidad propia se remueve desde la raíz. Sin embargo, en lugar de dejarse vencer, Mikey elige aprender, informarse y entender su propia biología antes de tomar decisiones. 5. La posibilidad de embarazo. La mayor sorpresa, y a la vez un punto pivotal, fue enterarse de que sus ovarios eran funcionales, capaces de gestar vida. Pocas cosas desafían tan frontalmente las nociones tradicionales de género como la posibilidad de que alguien socializado como hombre pueda quedar embarazado. Este hecho coloca a Mikey en los titulares no solo de medios sensacionalistas, sino también en el debate científico y social. La fertilidad de estos ovarios es un fenómeno poco documentado. Los médicos se enfrentan a un caso que exige humildad y creatividad clínica, pues no existe un manual que describa qué hacer en estos casos, ni cómo asesorar a una paciente con una configuración corporal tan inusual. La experiencia de Mikey abre un nuevo capítulo en la medicina reproductiva y en la comprensión de la diversidad sexual y de género. 6. La decisión de aprovechar la oportunidad. Aquí entramos en el corazón de la historia. Mikey recibe un consejo médico. Antes de retirar sus órganos femeninos por razones de salud a largo plazo, existe la posibilidad de llevar un embarazo a término. ¿Qué harían ustedes? ¿Aceptarían el desafío de concebir una vida en circunstancias tan singulares, asumiendo las repercusiones físicas, emocionales y sociales? Mikey eligió la maternidad. Este es un acto de valentía monumental. No solo desafía las expectativas sociales, sino también los riesgos médicos. Aceptar ser madre implica transformar su experiencia del mundo, asumir que su cuerpo, tan cuestionado, ahora se convertirá en un santuario de vida. Esta decisión simboliza un renacer personal, una declaración poderosa: soy yo, con todas mis particularidades, y voy a aprovechar la experiencia única que la naturaleza me ha dado. 7. La complejidad emocional. No es fácil enfrentar las miradas ajenas. Mikey debe lidiar con rumores, juicios y la ignorancia de quienes no entienden que la biología es más compleja que un simple par 20 o sí. También está la relación con su familia y amigos. ¿Cómo apoyar, cómo acompañar a Mikey en un embarazo que desafía todas las convenciones? A nivel interno, esta experiencia trae una mezcla de sentimientos: orgullo, temor, incertidumbre, amor profundo por la criatura que vendrá en camino. Cada latido del corazón de su futuro bebé será un recordatorio de la fuerza interna que Mikey ha sacado a flote. La dimensión psicológica es tan importante como la física, y es aquí donde el apoyo profesional, terapia, grupos de apoyo y contacto con la comunidad LGBTQ+ e intersex pueden marcar la diferencia entre sentirse aislada o empoderada. 8. El impacto médico y social del caso. Médicamente, el caso de Mikey Chanel invita a la investigación, la reflexión y la actualización de las guías clínicas. Sus médicos pasan de la sorpresa al estudio, buscando referencias y casos similares. Mikey se convierte en un punto de referencia, un caso que será analizado en congresos médicos, publicaciones científicas y debates en aulas universitarias. Su historia abre la puerta para que la comunidad médica discuta abiertamente la atención integral a personas intersex y la importancia del acompañamiento psicológico y social. Socialmente, Mikey se convierte en un símbolo de la diversidad humana. Su experiencia ayuda a romper tabúes, a discutir el tema del género de forma más inclusiva y empática. En las redes sociales, su historia puede tocar corazones, concientizar y motivar a otras personas con condiciones intersexuales a hablar, a buscar apoyo y a normalizar su existencia. También empuja a la sociedad a cuestionar sus nociones rígidas sobre el género y la sexualidad. 9. Los riesgos de salud y la cirugía futura. No todo es color de rosa. Existen riesgos médicos que deben ser enfrentados con prudencia.
La presencia de órganos internos no alineados con la estructura fisiológica habitual puede generar complicaciones, desde desequilibrios hormonales hasta riesgos de tumores o complicaciones durante el parto. La decisión de posponer la cirugía para experimentar la maternidad no se toma a la ligera, requiere de exámenes, asesoramiento y el acompañamiento de un equipo médico multidisciplinario. La cirugía futura para retirar los órganos femeninos será un proceso delicado, pero necesario. Afortunadamente, la medicina actual cuenta con especialistas en casos complejos y abordajes quirúrgicos personalizados. Mikey sabe que, tras cumplir su deseo de ser madre, vendrá una nueva etapa de su vida, una donde deberá cuidar de su salud a largo plazo, y asegurarse de mantenerse estable y fuerte para criar a su hijo o hija. 10. Mikey como símbolo de diversidad y cambio. Mikey Chanel no es una simple anécdota, es un ícono que destapa la complejidad del ser humano. Su historia nos invita a celebrar la diversidad, a entender que las normas y definiciones rígidas pueden dejarnos ciegos ante la riqueza de la naturaleza. Su valentía sirve de ejemplo para quienes sienten que no encajan en moldes preestablecidos. Su lucha, su embarazo, su existencia misma, nos empuja a pensar más allá de lo binario, a reconocer que el espectro de la identidad y la biología es amplio y fascinante. Sí, hay un ángulo adicional que puede aportar valor y que no hemos explorado en profundidad, el impacto que este caso puede tener en las políticas públicas, la legislación y la ética médica. Este es un aspecto que trasciende el ámbito personal y médico para adentrarse en el terreno social, legal y cultural. 11. Implicaciones legales y reconocimiento de la identidad. El caso de Mikey Chanel pone en jaque las categorías legales rígidas con las que funcionan la mayoría de los sistemas. Por ejemplo, los certificados de nacimiento, documentos de identidad y contratos civiles se basan a menudo en la noción binaria del género. La experiencia de Mikey sugiere la necesidad de modelos más flexibles, quizá con categorías legales que reconozcan la posibilidad de la intersexualidad o, incluso, la eliminación del género como categoría legalmente obligatoria. Esto abre la puerta a debates sobre cómo garantizar la protección de derechos fundamentales en casos que desafían las clasificaciones tradicionales. 12. Políticas de salud, cobertura y protocolos de atención. Desde el punto de vista de la salud pública, el caso pone sobre la mesa la necesidad de crear o actualizar protocolos y guías clínicas para atender a las personas intersex a lo largo de sus vidas. Aunque hemos hablado del lado médico, no hemos profundizado en la falta de políticas o programas específicos que aborden la salud reproductiva y sexual de personas con condiciones intersexuales. Tener lineamientos claros podría ayudar a garantizar que quienes se descubran en situaciones similares a la de Mikey reciban atención integral, incluyendo asesoría psicológica, genética, endocrinológica y acompañamiento psicosocial, bajo un marco ético que respete su autonomía. 13. Educación médica y sensibilización del personal sanitario. La formación del personal médico es otro punto clave. Casos como el de Mikey subrayan la urgencia de incluir en el currículo de universidades de medicina, enfermería y otras profesiones de la salud, contenidos que aborden la diversidad del desarrollo sexual, la atención integral a personas intersex y el trabajo en equipo multidisciplinario. La mayor sensibilización del personal sanitario podría prevenir diagnósticos tardíos, disminuir el estigma y promover un trato más humano y respetuoso hacia el paciente. 14. Ética médica y decisiones informadas. El caso también plantea preguntas sobre la ética en la toma de decisiones clínicas. Si en el futuro se detectasen condiciones intersexuales desde el nacimiento, ¿qué implicaciones tendría intervenir de forma temprana o no intervenir en absoluto? El caso de Mikey sugiere la importancia de dejar espacio a la persona afectada para que, al llegar a una edad suficiente, tome decisiones informadas sobre su propio cuerpo y su identidad. Esto contrasta con prácticas médicas históricas que optaban por normalizar quirúrgicamente los cuerpos intersex sin el consentimiento de la persona, contribuyendo a traumas futuros. Mikey's Story refuerza la idea de respetar la autonomía del individuo y posponer intervenciones irreversibles hasta que la persona pueda expresar su voluntad. 15. Cambios culturales y reforma social. Finalmente, este caso podría impulsar campañas de concientización que ayuden a desestigmatizar la diversidad corporal y de género. Al hacerlo, se facilita el acceso a espacios seguros y de apoyo mutuo para otras personas intersex, se reduce la discriminación y se promueve una cultura más inclusiva.
No se trata solo de entender la rareza del caso de Mikey, sino de utilizar esta comprensión para generar cambios reales, tanto en la sociedad como en las instituciones, que permitan a todos vivir con plenitud y dignidad, sin tener que ocultar o justificar su propia naturaleza. En suma, el aporte adicional es la lectura del caso en un nivel macro, su potencial para detonar reformas legales, éticas, educativas y sociales que vayan más allá del consultorio médico y de la historia personal, hacia un cambio estructural que beneficie a toda la comunidad intersex y, por extensión, a la sociedad entera. La historia de Mikey Chanel no es solo un caso médico excepcional, es un espejo que refleja lo poco que entendemos sobre la complejidad del cuerpo humano y la diversidad de la vida misma. Pero más allá del impacto biológico, lo que realmente deja boquiabiertos es lo que representa, un desafío a todo lo que damos por sentado sobre género, identidad y las posibilidades de la maternidad. Imagina, por un momento, descubrir que tu cuerpo, ese que conocías como la palma de tu mano, escondía un potencial que ni siquiera sabías que existía. Mikey no solo enfrentó esta revelación, sino que decidió abrazarla y convertirla en su mayor fortaleza. Antes de someterse a una cirugía que cambiaría su vida para siempre, tomó una decisión monumental: traer una vida al mundo. Y no solo eso, decidió hacerlo bajo el escrutinio de una sociedad que juzga lo diferente con una dureza que pocos pueden soportar. Pero, ¿qué significa esto para todos nosotros? Significa que vivimos en un mundo donde lo extraordinario puede estar oculto justo frente a nuestros ojos, esperando a ser descubierto. La historia de Mikey nos obliga a cuestionarnos: ¿cuántas veces hemos mirado sin ver, juzgado sin entender, o clasificado a alguien sin saber qué hay detrás de su historia? Este caso no solo abre puertas a debates médicos y sociales, sino que también deja una enseñanza clara: la diversidad no solo es natural, sino necesaria para entendernos como humanidad. Así que, papacitos y mamacitas, ¿qué opinan? ¿Están listos para aceptar que la vida es mucho más compleja, fascinante y hermosa de lo que jamás imaginamos? Porque si algo queda claro aquí es que la naturaleza, en toda su grandeza, siempre tendrá la última palabra. Bueno, mis amores, hasta aquí los dejo por hoy, pero antes de irme, mi sobrino, el gran Master Gorila, me pidió que les recordara algo importante. Esta historia nos enseña que la vida es un misterio lleno de giros inesperados y que la naturaleza siempre encuentra la forma de sorprendernos. Así que, papacitos y mamacitas, no dejen de cuestionar, de aprender y de abrir sus mentes, porque en este mundo no hay moldes que lo expliquen todo. Recuerden, mis preciosos, cada vez que escuchan una historia como la de Mikey Chanel, están viendo cómo se rompen las barreras que nos limitan. Y ahora quiero que me hagan un favor: compartan esta historia, coméntenla, y díganle al mundo que aquí no juzgamos, aquí celebramos lo extraordinario. Les mando un abrazo apretado al estilo de su tía Mona, y un saludo gorilesco de parte de mi sobrino el Gran Master. Nos vemos pronto para seguir desmenuzando las historias más impactantes, porque aquí siempre hay chisme del bueno. Cuídense mucho y que la curiosidad siempre los acompañe.